la siguiente. ¿Cuál de estos antibióticos aminoglicósidos es susceptible a un menor número de enzimas bacterianas? Se refiere a que las bacterias, en su afán de defenderse de los antimicrobianos, obviamente pueden atacar al mismo antimicrobiano produciendo ciertas enzimas, ciertas proteínas que al final le va a otorgar resistencia. Entonces, algunos antibióticos fácilmente dejan de ser útiles y algunos toleran mejor. Se refiere justamente a eso. ¿Cuál de estos antibióticos aminoglicósidos es susceptible a un menor número de enzimas bacterianas? Que es lo mismo a decir, es menos susceptible a las enzimas bacterianas. Por lo tanto, sigue siendo eficaz, ¿no? A eso se refiere. Nos dan las alternativas. Bueno, en general, hay una forma de recordar esto. Todo lo que sea una característica positiva de un aminoglicósido, el más potente contra pseudomonas, o como en este caso, el menos susceptible a enzimas bacterianas, el aminoglicósido al cual más difícilmente hacen resistencia, etcétera, etcétera, hace referencia a amicacina, ¿ya? Amicacina es, incluso podría decirles, el de mayor potencia bactericida también, ¿ya? El que mejor resultados ha mostrado en terapia de dosis única al día, también amicacina. O sea, todo lo que sea una situación benéfica, todo lo que sea una situación a favor del antibiótico, tengan la seguridad que va a ser amicacina, ¿ya? La amicacina justamente es el de mayor potencia contra pseudomonas. La amicacina es cuando ya a todos los aminoglicósidos hay resistencia, la que a veces queda, ¿ya? Cuando hablamos de gram negativos. Aquí la respuesta es amicacina y ténganlo presente de esa manera. El siguiente dice, el antibiótico perteneciente al grupo de las quinolonas con efecto bactericida para gérmenes anaerobios. Bueno, en general las quinolonas, ya más que estar clasificándolo por generaciones, deberíamos de recordar algunas características importantes. Uno, las quinolonas, vamos a decir las no fluoradas, donde el ácido nalidíxico es el representativo, siguen teniendo utilidad. Ya, esas quinolonas no fluoradas, como el ácido nalidíxico, vuelvo a repetir, por ejemplo, en su espectro básicamente van a tener acción bactericida contra E. coli. Por lo tanto, en la gran mayoría de infecciones de tracto urinario bajas, o sea, que no sean pielonefritis sino cistitis, donde se supone la mayoría de las veces está E. coli comprometida, el ácido nalidíxico, por ejemplo, sigue teniendo efectividad. Actúa como un antiséptico de vejiga, ¿ya? Pero no para hito alta. En las de mayor generación, cuando hablamos de ciprofloxacino, por ejemplo, que es el representativo, básicamente es para terapia anti-pseudomonas. No, está bien que lo utilicemos por situaciones de costumbre contra las itus, por ejemplo, lo utilizamos para diarreas de cualquier tipo, hasta para las diarreas osmóticas creo que dan ciprofloxacino. La situación es de que ciprofloxacino es un antibiótico anti-pseudomonas y debería de quedarse para la terapia anti-pseudomonas, ¿ya? Hoy en día la ubicación del ciprofloxacino vendría a ser eso. Si quieren matar E. coli, hay otros fármacos que matan E. coli. Quieren tratar una infección de tracto urinario bajo, hay otros fármacos que actúan de mejor manera todavía para tratar, por ejemplo, itus bajas. Entonces, ciprofloxacino para nosotros es sinónimo de terapia anti-pseudomonas, por vía oral, obviamente. Cuando hablamos de levofloxacino es más para bacterias gram positivas y tiene una farmacodinamia muy interesante que se aplica a tejido pulmonar. En secreciones bronquiales, por ejemplo, levofloxacino ha demostrado que concentra mejor que en sangre. O sea, mientras tiene una concentración en sangre, la concentración en secreciones bronquiales es mayor aún, ¿ya? Y actúa mejor sobre topoisomerasa 4, como habíamos comentado. Es por eso que para gram positivos el representativo es levo, incluido gérmenes atípicos. Cuando hablamos ya de quinolonas contra anaerobios, ahí básicamente el representativo es moxifloxacino, ¿ya? Moxifloxacino, la FDA lo ha aprobado para dos cosas. Uno, para las exacerbaciones agudas de las bronquitis crónicas, es decir, una persona que tiene su bronquitis crónica de fondo y hace una exacerbación aguda por una sobreinfección, moxifloxacino estaría bien recetado en esa circunstancia. La otra es, hablo de la FDA, ¿para qué lo ha aprobado la FDA? La otra es para neumonías adquiridas en comunidad donde se sospeche
estreptococo-neumonía con resistencia a cefalosporinas, ya, para esas dos cosas. Sin embargo, hoy en día está cobrando importancia su actividad anaerobicida, porque ni ciprofloxacino, ni levo, ni las demás van a tener ese efecto. Entonces hay que reservarlo para eso. Es por ello que está entrando a tallar en la terapia contra TB. TB, pero no en cualquier situación, sino justamente para las bacterias que están en fase de no replicación, que se sobreentiende, como la TB es una bacteria que requiere oxígeno para replicarse, entran en fase latente donde no hay oxígeno justamente. Ya actúan en medios anaerobios. Es por eso que el moxifloxacino se usa para ese escenario. ¿Ya? Entonces, la respuesta en esta situación sería moxi. Cuando vean ofloxacino es un equivalente al cipro, que se comercializa en otras realidades. ¿Ya? Es prácticamente el mismo cipro. ¿Cuál es la diferencia entre ciplo y Norflox? ¿Ya? La diferencia es básicamente la terapia contra pseudomonas. Tienen más o menos el mismo espectro, con la diferencia de que cipro cobertura pseudomonas. Vamos a decir que Norflox no tiene una actividad importante contra esta bacteria. Y lo otro es que para terapia de infecciones del tracto urinario, ¿no? Básicamente el norfloxacino se reduce a coberturar el tracto urinario, no tiene buena distribución en otros tejidos. Si quisieran usar quinolonas fluoradas para itus, de preferencia norfloxacino, no cipro. Cipro es para terapia anti-pseudomonas. Aquí la respuesta entonces sería moxi, ¿no? Moxifloxacino. La siguiente. ¿Cuál de los siguientes parámetros no es estudiado por la farmacocinética? Interesante. ¿Qué tiene que acordarse? Que la farmacocinética estudia las interacciones entre fármaco y persona, por decirlo así. Fármaco e individuo. Mientras que la farmacodinamia es fármaco con la bacteria, por decirlo de una manera. O fármaco con el mecanismo de acción, fármaco con el efecto terapéutico. ¿Ya? Entonces, como dice farmacocinética, por ejemplo, acá dice volumen de distribución. El volumen de distribución hace referencia al organismo, ¿no es cierto? Por dónde se va a distribuir. Mecanismo de acción, o de absorción, perdón, tiene que ver ¿con qué? Con los tejidos por donde tiene que atravesar para absorberse, ¿no es cierto? Entonces también es la relación entre ¿quiénes? Entre el fármaco y la persona. Pero mecanismo de acción es el lugar donde va a actuar. Por ejemplo, hablando clásicamente de los antibióticos, mecanismo de acción de las penicilinas, pared celular, no tiene nada que ver con el individuo. De las quinolonas, topoisomerasa, ¿dónde? En las bacterias, no tiene que ver con el individuo. Si hablamos, por ejemplo, de colistina, membrana celular, no tiene que ver con la persona. Entonces, mecanismo de acción es un parámetro farmacodinámico, no farmacocinético. Tiempo de vida media, tipo de metabolismo, eso sí sigue siendo farmacocinética. Entonces aquí la alternativa es la C, hay que tener en cuenta eso. Farmacodinamia, efecto, y farmacocinética, todo lo que sucede en el organismo. O sea, relacionando organismo con el fármaco. Uno de los siguientes factores dificulta el paso de los fármacos a través de epitelios luego de la administración. A ver, más o menos a qué se refiere esto. Que van a existir situaciones que van a favorecer, ¿no?, la absorción de los fármacos, y va a haber situaciones o características que van a ir en contra. ¿Qué situaciones van a favorecer? O sea, va a facilitar la absorción de un fármaco. Uno, el tamaño. Cuanto menos tamaño tenga, va a ser mucho más fácil que se absorba. A eso le llamamos bajo peso molecular. Cuanto menos peso molecular tenga, mucho mejor. Obvio que tiene que estar disuelto. ¿Ya? Eso es uno. Dos, lo habíamos comentado cuando hablábamos de los aminoglicósidos. Grado de ionización. Cuanto menor sea la ionización, va a ser mejor. Y cuanto más se ionice, probablemente no se va a absorber. ¿Ya? ¿Qué más? La liposolubilidad. Acuérdense que la mayoría de las membranas biológicas tienen naturaleza lipoidea. Entonces, cuanto más liposoluble sea, mucho más fácil va a poder, vamos a decir, interaccionar con esas membranas y poder atravesarlas. Pero si la naturaleza es hidrosoluble, simplemente eso va a dificultarse más. ¿Ya? Y cuando decimos hidrosoluble tiene otro término, polaridad. ¿Ya? Un fármaco polar o hidrosoluble, es lo mismo. ¿Ya? Entonces, en base a eso vamos a ver, dice naturaleza liposoluble, sí, va a favor. Bajo peso molecular, también va a favor.
La naturaleza polar es lo mismo de decir naturaleza hidrosoluble, más bien iría en contra, sería la respuesta. La otra dice unión a proteínas plasmáticas, no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque la unión a proteínas plasmáticas es después que se absorbe, no antes. ¿Ya? Entonces, ¿qué tiene que ver? No tiene nada que ver. El otro dice escasa ionización, eso sí va a favor. ¿La respuesta cuál sería? Naturaleza polar, ¿no? La alternativa C. La siguiente. ¿Cuál de las siguientes vías de administración evita parcialmente el metabolismo inicial del fármaco a nivel hepático? Bueno, los fármacos cuando se absorben fundamentalmente por vía digestiva, ¿ya? Acuérdense, en el intestino, por ejemplo, van a pasar necesariamente por el sistema porta, ¿ya? Por el sistema porta. ¿Ya? Y el sistema porta lo va a llevar ¿a dónde? A nivel hepático, ¿sí? Antes de entrar a la circulación general. Y todo fármaco que pase por el hígado se metaboliza. Eso es un principio fundamental. Ningún fármaco va a pasar por el hígado sin metabolizarse. ¿Ya? Pasa, llega a sangre, pero ya alguito se metabolizó. Después que ha cumplido su función y se va a depurar, nuevamente pasa por el hígado. O sea, pasa 2 veces en algunas ocasiones. Por eso se le llama primer paso y luego se llama metabolismo. ¿Estamos de acuerdo? Justamente dice eso, ¿cuál de las siguientes vías de administración evita parcialmente el metabolismo inicial del fármaco a nivel hepático? Entonces, cuando es por vía oral, prácticamente toda la dosis llega a intestino y toda la dosis pasa por el sistema porta y tienen su primer paso. Cuando es por vía rectal, ¿ya? Acuérdense que el drenaje de las venas hemorroidales superiores, las medias e inferiores, no es la misma, ¿ya? No es la misma. Vamos a, exagerando, decir que las superiores y quizá las medias, dependiendo de la anastomosis que haya, van a irse hacia el sistema porta, pero las inferiores van a ir necesariamente por la vena ilíaca. No tiene nada que ver con el hígado, se van directo a circulación. Entonces, las que se administran por vía rectal, solo una parte van a ir hacia el hígado y una gran parte la van a evadir. ¿Ya? Estaría evitando parcialmente ese primer paso por el hígado. Y cuando utilizan la vía sublingual, ya esos plexos sublinguales venosos que tenemos van a absorber, van a ir a subclavia y directamente a vena cava superior. Con la vía sublingual se evita el primer paso del total, al 100%. ¿Ya? Entonces, por vía oral no se evita nada, pasan por el hígado. Por vía rectal, parcialmente se evita el primer paso. Y por vía sublingual se evita del total. La pregunta es clara, dice, ¿cuál de las siguientes vías de administración evita parcialmente el metabolismo inicial del fármaco a nivel hepático? Dice, evita parcialmente, tiene que ser la vía rectal, ¿ya? La vía rectal. La alternativa B. No es la oral, que no evita nada, y no es la sublingual, que la evita del todo. Luego dice por sonda nasogástrica o por sonda yeyunal. En ambos casos tendrá que ir al intestino y simplemente no van a servir, ¿ya? La alternativa B. La siguiente, típica pregunta, dice la cantidad biodisponible de un fármaco es la cantidad biodisponible. ¿Qué cosa es biodisponibilidad? Biodisponibilidad es luego de la administración por vía oral, ¿ya? O por vía digestiva en general, qué porcentaje o qué fracción del fármaco va a llegar a circulación, pero de forma inalterada, ¿ya? Si por decir del 100%, el 70% llega de forma inalterada, significará que la biodisponibilidad es del 70%. Si el 50% llega de forma inalterada, la biodisponibilidad será de 50%. A eso se refiere, ¿ya? Entonces, la cantidad biodisponible de un fármaco, vamos a buscar las alternativas, dice, la fracción de dosis que llega a circulación general, la concentración de fármaco que llega a la biofase, la fracción de dosis indispensable para la consecución del efecto farmacológico, la fracción de dosis que llega inalterada a la circulación general, esa está mucho mejor, y el otro dice la fracción de dosis que no se metaboliza. ¿Cuál sería? La D, ¿no es cierto? Es la fracción de dosis, pero que llegue de forma inalterada a circulación. No se olviden de ese pequeño detalle, inalterada. ¿Ya? Esa es la biodisponibilidad. Entonces, ¿por qué vía hay mejor biodisponibilidad? ¿Por vía oral o por vía rectal, por ejemplo? Por vía rectal va a haber mejor biodisponibilidad, porque va a evitar parcialmente, por lo menos, esa metabolización en el hígado. ¿Y por vía sublingual hay mejor biodisponibilidad que por vía oral? Por supuesto que sí. Prácticamente el 100%
debería de llegar. ¿Ya? Esos dos detalles hay que acordarse. La otra dice, miren, se sabe que el volumen de distribución del ciprofloxacino es de 2 a 3 litros por kilo. Y el de amicacina es de 0,3 litros por kilo. O sea, cipro de 2 a 3, amicacina 0,3. ¿Cuál de las afirmaciones es correcta respecto a una infección por pseudomonas aeruginosa sensible a ambos fármacos? O sea, tenemos una infección por pseudomonas que es sensible a cipro, sensible a amicacina, ¿ya? Y seguramente, tomando en cuenta el volumen de distribución de ambas, que dicho sea de paso la mayoría de las veces ni los tenemos en cuenta, pero esta vez sí lo vamos a intentar usar. Usando el volumen de distribución de ambas, vamos a buscar la alternativa correcta. Dice A, ciprofloxacino actúa mejor en bacteriemias. Vamos a analizar antes para qué serviría el volumen de distribución. A grosso modo, el volumen de distribución, cuanto mayor sea el volumen, o sea, mayor sea la cifra, significa que mejor se distribuye en tejidos. Y cuanto menos sea el volumen de distribución, se queda en sangre, no pasa a tejidos. ¿Ya? Entonces, un fármaco con buen volumen de distribución significará que si yo tengo una infección, por ejemplo, en piel y tejidos blandos, va a llegar a piel y tejidos blandos. Pero si su volumen de distribución es pequeño, no va a llegar. Se va a quedar probablemente a nivel de sangre nada más. Entonces, eso no es que haga un fármaco mejor o peor que el otro, simplemente hay que saber qué fármaco usar en diferentes escenarios. Por ejemplo, saliendo del tema, vamos a hablar de vancomicina y linezolid. Vancomicina tiene escaso volumen de distribución. Linezolid tiene un enorme volumen de distribución. Si yo tengo una infección por Staphylococcus aureus en piel, ¿qué preferiría usar? Linezolid, porque tiene gran volumen de distribución y va a llegar. Vancomicina no llegaría mucho. Pero si tengo una bacteriemia, es decir, la bacteria está en sangre, ¿para qué le voy a dar linezolid si no se va a quedar en sangre? Se va a ir a tejidos. Lo que quiero es que se quede en sangre. Usaría más bien vancomicina. Más o menos ese concepto tenemos que aplicar aquí. Entonces, ciprofloxacino tiene gran volumen de distribución y amicacina escaso volumen de distribución. Ya, a ver, vamos a ver. Dice ciprofloxacino actúa mejor en bacteriemias. ¿Qué opinan? En una bacteriemia la bacteria está en sangre. Como tiene tremendo volumen de distribución en comparación a la amica, no se va a quedar en sangre. No actuaría mejor. Amicacina actuaría mejor. No está bien la alternativa A. La B dice, amicacina actúa mejor en osteomelitis. ¿Ya? Al decir osteomelitis está hablando de una infección a nivel de tejidos. Para que llegue, yo necesito ¿qué? Que tenga buen volumen de distribución. Y amicacina no lo tiene. Entonces, ni la A ni la B. La C que dice, amicacina actúa mejor en celulitis. ¿No sería más o menos un equivalente al anterior? Básicamente lo mismo, ¿no es cierto? No va a llegar. D, ciprofloxacino actúa mejor en osteomelitis. ¿Qué opinan? Claro, tiene buen volumen de distribución, va a llegar. Y el otro dice, ambos actúan por igual de forma indistinta, y no es así. La alternativa es la D. Entonces, esto un poquito refleja que para usar el antibiótico no está de más a veces, no es necesario que memorices el volumen de distribución, pero en el inserto está, uno lo puede mirar. Para eso puede servir. ¿Ya? Es un pequeño detalle que a veces no tenemos en cuenta. No es suficiente ver sensible o resistente, que dicho sea de paso, es todo un arte lecturar el antibiograma. También hay que ver esta situación. ¿Ya? Bueno, la siguiente. Dice, en el proceso de biotransformación no corresponde a reacciones de primera fase o fase 1. A ver, recordemos, ¿a qué se refiere esto? Cuando un fármaco se absorbe, no necesariamente un antibiótico, sino un fármaco, ¿ya? Para absorberse, ¿qué cosa necesita? Que sea liposoluble, que no se ionice, que tenga bajo peso molecular. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Y se puede absorber. Pero cuando ya llegó a sangre, se distribuyó y tuvo su acción, tiene que eliminarse. Y para eliminarse tiene que cambiar de propiedades. Tiene que más bien volverse hidrosoluble, tiene que ionizarse, o sea, tiene que cambiar sus características a características contrarias para que pueda ser eliminado. Eso significa biotransformación, o sea, antes de eliminarse. Significa que la biotransformación es después del efecto terapéutico. Cuando ya ejerció su acción, hay que biotransformarlo para poder eliminarlo. ¿Ya? Entonces, vamos a decir que el proceso de biotransformación no es otra cosa que los cambios que se producen en el fármaco para que sea más fácilmente eliminable. ¿Ya? Para que sea más fácilmente eliminable. Hay dos grupos, reacciones de la fase 1 y reacciones de la fase 2. Las reacciones de la fase 1 lo que hacen es, entre comillas, destruir el fármaco. Y las reacciones de la fase 2 lo que hacen es, la tornan más hidrosoluble. No se olviden de eso, ¿ah? Reacciones de la fase 1,
destruyen el fármaco y las reacciones de fase 2 la hacen más polar o más hidrosoluble. ¿Cómo vamos a recordar? Reacciones de la fase 1. Acuérdense de lo que estudiaban redox en química, por lo menos del nombrecito. Había oxidación y reducción, ¿no es cierto? Y esos dos nombres, acuérdense, oxidación, reducción. Hidrólisis, hidroxilación y descarboxilación, son las de la fase 1. Oxidación, reducción, hidrólisis, hidroxilación y descarboxilación. Y en la fase 2, para tornarla más polar, más hidrosoluble, solamente es importante una reacción, lo que le llamamos conjugación, ¿ya? También le llamamos glucoronización, porque esa conjugación la mayoría de las veces es con ácido glucurónico. ¿Estamos de acuerdo? Fase 1, fase 2. Entonces aquí la pregunta es clara. Dice, no corresponde a reacciones de la primera fase. Hemos dicho que oxidación, reducción sí, entonces la A y la D ya están ahí. Lo mismo que hidrólisis e hidroxilación, faltaría incluso descarboxilación. Conjugación era de la fase 2, prácticamente la única, que también se le llama, aparte de conjugación, glucoronización también le pueden llamar. ¿Se entiende? Ya, y esto es lo que habitualmente preguntan, y no es que tengan que cada uno de ellos estar repasando con sus características propias, simplemente acuérdense cuáles son de fase 1 y cuáles son de fase 2. La siguiente, indique cuál de las siguientes reacciones adversas considera como de tipo B. Habían dos tipos de reacciones adversas a medicamentos, tipo A y tipo B. Las de tipo A son predecibles, ya, no son letales generalmente, y el manejo es, ¿cuál es? Corregir la dosis o manejo sintomático. Mientras que las de la fase B, bueno, y de paso las de la fase A, las de tipo A son muy comunes también en comparación al del grupo B. En el grupo B no son tan comunes, no hay forma de predecir y la mayoría de las veces pueden ser letales. Y el manejo no es reducir la dosis, sino suspender la medicación. Ejemplos de tipo A, lo habíamos comentado. Ototoxicidad por aminoglicósidos. Otro ejemplo, síndrome del hombre rojo, ¿o no? Otro, digamos, si uso diazepam, uso no sé, cualquier otro fármaco hipnótico, somnolencia, por ejemplo, hipoglicemia por antidiabéticos. Esos son de tipo A, predecibles, que le puedes decir, ten cuidado, no tomes en estas cantidades porque te puede dar. También se le dice que son dosis dependientes, dependen de la dosis, del tiempo. En cambio, las del tipo B, como que no. Ya son cosas raras, aplasia por cloranfenicol, por ejemplo. Nadie va a predecir en qué momento se va a presentar y no depende de la dosis. ¿Ya? Generalmente las cosas raras son de tipo B. La anafilaxia, ¿qué sería? ¿Hay forma de saber cuál va a ser anafilaxia y cuál no? Comúnmente no, ¿no es cierto? Y si hace anafilaxia, ¿le seguirían dando el fármaco y solamente le reducirían la dosis? Tampoco, tienen que suspender. ¿Pone en peligro la vida del paciente? Sí, entonces es de tipo B. Ya, entonces vamos a analizar. Por ejemplo, miren, somnolencia por uso de diazepam. Yo le doy diazepam no con la idea de producirle somnolencia, sino por otro efecto. Sin embargo, como efecto colateral, ya hace una reacción de somnolencia, más de lo que él quiere. ¿De qué tipo sería? Tipo A, predecible, se le puede advertir incluso. ¿Qué dicen de la hemólisis por dapsona en personas con déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa? Yo le doy dapsona, un fármaco seguro, y tengo la mala suerte, hace hemólisis. ¿Sería de tipo A? De tipo B, ¿no es cierto? De tipo B. No depende de la dosis, no depende del tiempo, sino depende de la buena o mala suerte que tenga el paciente. Ese es de tipo B. La respuesta sería la B. Porque miren, lo demás tiene que ser A. Dice hipoglicemia secundaria a uso de fármacos antidiabéticos, tipo A. Hemorragia digestiva por administración de AINES, predecible, tipo A. Hepatotoxicidad por dosis elevadas de paracetamol, predecible, dosis dependiente. La alternativa es la B. ¿Ya? La B. La siguiente. ¿Cuál de las siguientes especies de bacterias gram negativas es no fermentador? Habíamos dicho que entre las bacterias gram negativas hay dos grupos importantes. ¿Ya? Las bacterias que logran fermentar glucosa, y le llamamos simplemente enterobacterias. Cuando escuchen enterobacterias, hace referencia a los que sí fermentan glucosa. Ahí están los conocidos, E. coli, Proteus, Klebsiella, todos los que conocen. Y hablamos de los no fermentadores, ¿ya?
Pseudomonas, Acinetobacter y ese otrito que hemos dicho, ¿cuál era? Stenotrophomonas. ¿Ya? Ellos son los no fermentadores, así se llaman. De ellos, obviamente, el más común es Pseudomonas, Acinetobacter le sigue y Stenotrophomonas es mucho más raro. ¿Ya? Aquí tenemos Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Serratia marcensis, Acinetobacter baumani, Proteus mirabilis. ¿Cuál sería? Acinetobacter, ¿no es cierto? Junto con Pseudomonas y con Stenotrophomonas. Ellos son los no fermentadores. ¿Ya? Son bacterias del ámbito intrahospitalario la mayoría de las veces y que son los que, digamos, más problemas confieren cuando hacen resistencia. ¿Ya? No se olviden, Pseudomonas y Acinetobacter por lo menos los dos, son no fermentadores. La detección de la enzima citocromo oxidasa mediante la reacción de la oxidasa, o sea, la reacción se llama oxidasa, ¿ya? Y lo que hace es detectar la enzima llamada citocromo oxidasa. ¿Para qué sirve? ¿Ya? Dentro de los gram negativos, cuando tú realizas un gram, y acuérdense, la tinción gram te va a dar fácilmente reconocible o es gram positivo o es gram negativo. Si se tiñe de color azul violeta es gram positivo, y si se tiñe de color rojo fucsia es gram negativo, fácil de distinguir los dos colores, o es azul o es rosado, digamos. Gram positivo, gram negativo. Pero no nos quedamos ahí, porque gram negativo puede ser cualquiera de los que conocemos, podrían ser los no fermentadores, podría ser Pseudomonas. Y desde el punto de vista de la terapia, no es lo mismo tratar unas Pseudomonas que tratar el resto de bacterias gram negativas. Con ceftriaxona yo me puedo eliminar la mayoría de las bacterias gram negativas, pero Pseudomonas no. Requiere terapia anti-Pseudomonas. Entonces, justamente la reacción de oxidasa me sirve para detectar en las Pseudomonas la enzima citocromo oxidasa. Esta enzima citocromo oxidasa no la tienen los otros gram negativos. Cuando me resulta positivo en esa muestra de gram negativo, o sea, ya me salieron gram negativos, utilizo citocromo oxidasa. Si sale negativo, no es Pseudomonas. Si sale positivo, sí es Pseudomonas. ¿Ya? Ese es el concepto que deben de tener. ¿Para qué sirve? La A dice distinguir bacterias oxidantes de bacterias fermentadoras. No. Diferenciar Staphylococcus aureus del resto de estafilococos. Tampoco. Diferenciar enterobacterias de Pseudomonas. Esa es. ¿Ya? Para eso sirve la reacción de oxidasa, para detectar la enzima citocromo oxidasa. La otra. Los siguientes son virus DNA excepto, dice. ¿Cómo reconocemos a los virus DNA y a los virus RNA? Los virus DNA, para empezar, son todos los herpes. Esos 8 grupos de herpes son de tipo DNA. ¿Ya? Podríamos ir pensando, miren, citomegalovirus es en herpes, ¿sí? Es un herpes tipo 5, ¿no es cierto? Herpes virus tipo 6 también. Nos quedarían la B, la C y la E. Te dicen hepatnavirus, adenovirus, picornavirus. ¿Ya? Hepatnavirus, ejemplo, hepatitis B. ¿De qué tipo es? ¿DNA o RNA? Es DNA, ¿no es cierto? Los adenovirus también son DNA. Picornavirus es RNA. Hay una forma práctica aquí y que se cumple, por si acaso, es en la escritura. Es una mnemotecnia, no sé, un poco chabacana, si pueden llamarlo así, pero sirve y yo hasta ahora trato de aplicarlo y me ayuda. Los virus, ojo, aplicable a los virus más comunes. Si les van a poner un nombre de esos que nunca han escuchado, obviamente quizá no sea tan aplicable. Pero los virus RNA, por ejemplo, lo de los importantes empiezan con R de RNA. Rinovirus, por ejemplo, retrovirus, por ejemplo, ¿ya? Empiezan con R de RNA, ¿ya? De los comunes, ¿ya? De los comunes. Reovirus también es un virus de RNA, empieza con R, ¿ya? Esa es una forma de acordarse. La otra es que si le quitas el sufijo virus, lo que te queda de la palabra, si tiene sentido, también es un virus RNA. Por ejemplo, arenavirus, a ver, quítenle virus, ¿qué queda? Queda arena. Arena es una palabra que tiene significado, es un virus RNA. Lo mismo sucede con togavirus, con filovirus, con ese tipo de virus que tienen nombre compuesto. Cuando le quitas el sufijo virus, lo que te queda, si tiene nombre o tiene significado, debe de ser un virus RNA. Retrovirus, por ejemplo. Le quito virus, me queda retro, tiene significado. Uno sabe lo que significa retro. Reovirus, le quito virus, me queda ¿qué? Reo es un preso, también tiene significado. ¿Ya? Entonces es una manera práctica de acordarse. Y la otra es cuando tienen escrito en su nombre el nombre de los ácidos nucleicos. Por ejemplo, miren, hepatnavirus dice
DNA virus, antes del sufijo virus. Es una coincidencia, obvio, ¿ya? Pero hay que utilizarlo como mnemotecnia, ¿ya? El otro no está tan claro, pero bueno, si somos un poco exagerados, pareciera que dijera ADN, ¿no es cierto? Adenovirus, ¿ya? Y aquí, por el contrario, dice RNA virus, y justamente picornavirus es un virus RNA, ¿ya? Son mnemotecnias que hay que tratar de utilizarlas. Aquí la alternativa es la E, ¿ya? La E. La siguiente.